Muchos de nosotros hemos recorrido el Cementerio General de Guayaquil y la verdad que uno siente una vibra a veces extraña, pesada o inclusive de felicidad. Depende de los estados de ánimos. Sin embargo, hay tumbas icónicas de personajes, inclusive de personas que practicaban brujería o hechicería o que tienen una historia trascendental tras de ella. Sin embargo, esta chica llamada Valerie Intriago me llamó la atención porque se la veía tan frágil, se la veía tan de aura, tan transparente, y me parecía extraño verla recorriendo situaciones en el cementerio. Y el día de hoy la tengo presente aquí en Cabina del Misterio, así que le doy la bienvenida a Valerie Intriago. Valerie, ¿cómo estás? Hola, gracias por aceptar. ¿Qué tal? Un gusto, Ronald Chávez. Sí. Estoy muy contenta de estar aquí en Cabina del Misterio. Nada, un poco ronca, pero aquí estamos. Mejor, así le damos un poco Claro. más de aire tenebroso a la entrevista. Algo que me llama la atención, eres licenciada en comunicación social, Sí. ok, pero también eres artista. Sí. ¿Cómo llegas al cementerio? Bueno, mientras yo estaba estudiando comunicación, Ujú. yo sentía esa necesidad de buscar a qué me puedo dedicar, a qué rama, no hacer el mismo contenido que mis compañeros, que Ok. ya se dedicaban a lo que es noticias, farándula, entretenimiento, deportes. Sí. Y yo dije, bueno, ¿en qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que quiero yo contar? Y dije, no, quiero hacer algo diferente. Entonces, haciéndome un poquito más atrás, ya un amigo ya me había mostrado un poco de todas estas historias que incluso aparecen en mis videos. Ujú. Y él me había contado todo esto del cementerio, muchas cosas interesantes. Y ya anteriormente ya me había llamado la atención lo que es lo paranormal. Ok. Entonces, cuando él me había invitado a hacer como contenido misterioso, Ujú. y a lo que él me iba contando todas estas historias, yo dije, aquí quiero quedarme, esto me gusta, esto necesito contar, porque mucha gente no sabe la existencia de todas estas historias y que en estas tumbas que tienen muchos seguidores, la gente no lo sabe, que hay muchos creyentes, que se cree que cumplen favores, es un mundo increíble. Rituales, peticiones, peticiones. y cosas extrañas, cosas locas también Incluso inclusive. hay historias de romance, historias de Pactos de amor. de suicidio, sobre brujos, gente que tiene que ver con favores por justicia, Sí. por ¿Y viajes. qué dijo tu familia acerca de esto cuando ingresaste ya a recorrer el cementerio como parte de un trabajo audiovisual ya? Obviamente que al principio siempre está como que ese tabú de por qué vas a estar en el cementerio, qué haces allá. Nadie me veía allá, Ok. pero realmente es un lugar que me da mucha paz. A Ok. mí en lo personal me da mucha paz, no es algo como, por ejemplo, cuando le cuento a un amigo mío o le cuento a mi familia, no, qué miedo ir para allá, me dicen, pero no es así. Cuando, no sé, Ronaldcito, has entrado, bueno, me imagino que sí, él Sí. iba al cementerio. Y es totalmente lo contrario. Tú vas y se siente un lugar lleno. Como que entras a otra dimensión. Tú encuentras, por ejemplo, en el Cementerio General de Guayaquil, es un lugar muy emblemático, lleno de arte, cultura y tanta belleza con esos mausoleos que no produce eso. Bueno, tal vez subiendo el cerro cambia un poco la cosa. Ok. Ujú. Una cuestión. ¿Cuándo entras por primera vez y cuál es la primera tumba que te llama la atención? O Bueno. la primera lápida. Ya había obviamente ido al cementerio por Ujú. entrar a familiares y cosas así, pero la primera vez que fui para hacer una visita a una de estas tumbas fue ya hace como unos 3 años. Ok. Me llevó mi amigo y me fue a llevar a conocer al brujo del cementerio de General de Guayaquil, Ok. que se llama Antonio Valverde. Justamente mi amigo es seguidor de Antonio Valverde. Ok. Y él me había contado que cumplía muchos favores y que no solamente era él, sino que eran muchas personas. Me había contado que le daban comida, velas, le dejan flores. Como que si fuera cementerio mexicano, más o menos. Sí, Ok. exactamente. Incluso ahí le fuman tabacos. Ok. Usted ve cenizas prendidas. ¿Quién fue el señor Valverde? ¿Sabes la historia? Bueno, hay algunas teorías,
Ok. Pero como se dice, ¿no? Antonio Valverde fue un brujo que muere el 17 de octubre de 1912. Ok. ¿Ya? Una de las causas de por qué murió se cree que fue arrastrado por caballos, ya que dice que en ese entonces él había lanzado un hechizo Ok. a alguien, y entonces las personas, obviamente molestas, en ese tiempo... Era la ley de... Sí, ya, entonces, muy fuerte. pero también se dice que no fue que él le lanzó un hechizo a alguien, sino que más bien quería revertirlo. Ok. Entonces, esa es una de las creencias, ¿no? Ujú. Y de ahí son tantas, pero el hecho que la gente va a esta tumba es porque al día siguiente o se cumple lo que ellos piden. Ok. ¿Pero era un brujo bueno, malo o ambas situaciones? Bueno, sus seguidores, cada vez que yo he conversado con sus seguidores, Sí. me dicen que es bueno. Bueno, ellos lo ven así porque es alguien que les ha cumplido, ha Ujú. estado con ellos en todo lo que les han pedido a Antonio Valverde. ¿Qué fue lo más loco o extraño que viste en esa tumba? Como ofrenda. Lo más loco, bueno, es increíble cuando veo comida ahí, le dan panes, le dan también ropa, Ujú. ropa ahí prácticamente quemada. ¿Las ya. velas son de todos los colores o hay blancas y negras también? Negras, rojas, Ok. claro, blancas Y- también. Y la entrada no es difícil al llegar a la tumba de este personaje. No es nada difícil. O sea, hay que de ley subir al cerro. Correcto. Se sube al cerro, llegamos a las ánimas de purgatorio, ya caminamos hasta el fondo, o sea, las ánimas de purgatorio a la derecha, caminamos al fondo. Ok. Y entre todas esas tumbas que están olvidadas, que están algunas ya que ni se les ve el nombre, cruces caídas, la de Antonio Valverde es la que resalta porque es la que está llena de flores, está colorida, Ok. con comida, humo de los tabacos y gente que siempre está ahí. Cuando Siempre. tú fuiste a grabar, Valerie, ¿viste muchas personas o personas como extrañas o te miraban como diciendo, ¿qué hace esta niña aquí? Sí, claro, hubo eso, ¿no? Pero esas personas, es que es un respeto, se Ok. tiene respeto porque si uno va allá es porque necesita algo, Ok. ¿ya? Entonces, Ya sea de salud, económico, amor. podrá ser algo bueno, podrá ser algo malo, Ronald. Ok. Hay gente que va de todo tipo. Ok. De todo tipo. Y siempre que he conversado, bueno, no me van a decir exactamente qué es lo que han pedido, pero me dicen, por ejemplo, una que me impactó fue que conversando, ¿no?, con uno de sus seguidores, me dijo, bueno, yo estoy aquí porque al día siguiente lo que yo le había pedido se me cumplió. Ok. Lo decretó. Claro, exacto. Ujú. Y a lo que se le cumplió el día siguiente, o sea, no es que simplemente vas y le pides un favor a Antonio Valverde, sino que ellos a cambio le ofrecen algo. Entonces esta persona le había ofrecido que cada de los primeros días de los meses iba a visitarlo y a dejarle algo, ya sea una flor, dejarle, fumarle un tabaco o algo. Pero era una promesa de por vida que tenía que hacer. Ok. También vi que has recorrido la tumba de los judíos. Sí. Y yo me acuerdo siempre de la película La lista de Schindler, donde al final a Oscar Schindler van y todos los judíos que había salvado del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, le comienzan a poner piedritas. Y vi que eso también te llamó la atención. Sí. ¿Qué sentiste en ese lugar? Porque es totalmente diferente. Es como entrar a otro espacio físico ahí. Es que sí, lo es. Cuando yo fui, no entendía por qué cada lápida tenía bastantes piedritas, Ujú. algunas más que otras, y yo decía, ¿por qué? Entonces, investigando, pues no, para ellos una piedra tiene un significado más fuerte que llevarle una flor. Correcto. Por ejemplo, una flor se marchita, Ujú. pero mientras tanto la piedrita no, eso significa como la eternidad, el legado, Correcto. el nombre, ¿no? Otros también otros significados. Ujú. Se cree también que para mantener su alma dentro de su tumba y que no sea robada su alma por los demonios. También se cree eso. En tus investigaciones y en tus recorridos, ¿encontraste cuál fue la primera tumba de Guayaquil? Sí. La primera tumba, aunque no lo creas, es de una niña que falleció al primer año de vida. Ok. Ella se llama Juana Rosa Julia Correa y Pareja. Ujú. Sí, fue una tumba donada. Si no me equivoco, no me
recuerdo bien porque creo que era Icaza. Ok. Sí. Bueno, esta tumba siempre que uno va podrá encontrar juguetes, Oh, caramelos, ropa de niños. Es como un gran aprecio que se le tiene ok. a la También pequeña. le piden favores para sanación de niños, tal vez. ¿Nunca topaste esa historia? No he topado esa historia, pero Ok. asumo que sí. Asumo que sí, porque también le dejan bastantes ofrendas. Entonces, puede que sí, no estoy segura de eso. ¿Llegaste a topar con tus manos y a sentir la energía de la tumba de Víctor Emilio Estrada? No la toqué, pero sí fui ahí. ¿Eres muy respetuosa con...? Sí, claro. Por ejemplo, cuando voy ahí, Ajá. trato de no estar tocando mucho la tumba, Ok. de no, qué sé yo, alterar algo, de coger sus flores, no pisar tampoco. Ok. Trato de cuidar eso. Ujú. Respeto mucho y admiro a quien sí se atreve, por ejemplo, cuando van y le tocan 3 veces a la tumba Ok. y a la vez cuando se van 3 veces a la tumba. Ujú. Pero no. Le tengo un gran respeto a eso. Más allá de cualquier cosa que yo he sentido, trato de no involucrarme más allá. ¿Te proteges espiritualmente de alguna forma? ¿Practicas alguna religión? No practico ninguna religión. Ok. Pero sí creo que hay Un una Dios sí, existente. Sí, una fuerza sobrenatural. Ok. Creo que hay algo más allá. Por ejemplo, en las tumbas milagrosas que he visitado, Ujú. sé que hay algo. Porque si no hubiese alguien visitándolos. Claro, es que tú No. tienes el aura muy sutil, tu vibración es muy alta, es casi como si estuviera entrevistando a una niña de 8 años. Esa energía es la que tienes, por eso te digo, si te protegías espiritualmente y cuando llegas a tu casa te das algún baño especial o algo como para sacar esas energías de pronto de almas que quieren abrazarte o tocarte o darte una muestra de su presencia. No me ha pasado eso de que, bueno, no lo he hecho, pero sí me han dicho, vale, tienes que hacerlo. He tratado de no ponerle mucha cabeza a este tipo Te de... sugestionas después. Sí, me sugestionó bastante. Ok. Lo que sí me ha pasado es que estando ahí, por ejemplo, cuando visité la del conscripto milagroso, esa es otra que también me parece muy fuerte. Ujú. Pasa que ahí, en cambio, me sentía muy mirada y también muy triste, pesada y con ganas de irme. ¿Cuál es la historia de este conscripto milagroso? Bueno, él murió en actos de prácticas de instrucción militar, ¿no? Ok. Falleció más o menos en 1981, en diciembre. Ujú. ¿Qué pasa aquí? Que las personas que van es para pedirle favores que tengan que ver con la justicia. Ok. Por ejemplo, que no te atrapen en algún delito. Ok. Si tienes algún familiar que está en la cárcel, pedir que sea liberado. Perfecto. Hay testigos que han visto a seguidores de Conscripto Milagroso incluso rezar con balas en esta tumba. O sea, es fuerte. Por eso la energía ahí Sí. se siente muy concentrada. Aparte de que alrededor de esa tumba hay muchas cruces caídas. Muchas tumbas que ya son de 1940, 50, que Ok. ya prácticamente... ¿Y esa tumba está cerca de la de Valverde? Sí, está un poquito más al fondo todavía, un poquito más. Más al fondo. ¿En alguno de tus recorridos llegaste hasta la punta del cerro? Sí, a la Cruz Mayor. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué encontraste en tu recorrido? ¿Sientes que te miran? Sí, pero más que todo es una pesadez y porque ahí encuentras bastante brujería. Encuentras mucha brujería. Por ejemplo, me acuerdo haber encontrado juguetitos de niños. Ok. Juguetitos de niños amarrados tal vez ahí con fotos, Ujú. ropa amarrada, fundas que uno prefiere no tocar. Sí. Mira, lo que cuentas es muy interesante porque yo tuve un caso de un niño que sus padres me llamaron en algún momento y me dijeron, en las cámaras se ven juguetes moverse, se ven como que el niño interactúa en su cuarto con algo, no sabemos qué es. Entonces fui a hacer la investigación
noté que el niño siempre en sus cuadernitos dibujaba un carrito rojo, ahorita que hablas tú de juguetes. Y le pregunté al niño de quién era ese y dijo de mi amiguito. Y resulta que él también dibujaba al amiguito y le ponía un nombre que se repetía mucho. Bajé del cuarto, les pregunté a los padres si habían llevado al niño al cementerio. Y ellos me respondieron sí, porque había fallecido un amigo del curso. Y los padres de este niño habían llevado muchos juguetes a la tumba y a la lápida. Y los niños también llevaban juguetes. Entonces, en un descuido, este niño parece que le llamó la atención este carrito rojo y lo metió en su bolsillo sin que nadie se dé cuenta y lo llevó a la casa. Y comenzaron a suceder situaciones paranormales. O sea, lo que te trato de decir es que no solamente se llevó el carro rojo, se llevó el alma o el espíritu del niño que lo fue acompañando, porque tal vez esa criatura jamás se dio cuenta, su alma, de que ya no pertenecía a este plano. Entonces yo sí recomiendo generalmente a todas las personas no llevar niños pequeños al cementerio. Sí. Porque hay demasiadas como tentaciones en cuestiones de juguetes o cosas que las pueden llevar a sus casas y pueden comenzar a suceder fenómenos paranormales. En tus recorridos, en la tumba de Víctor Emilio Estrada, algo que te haya llamado la atención, aparte de su forma extraña y diferente de las otras lápidas y tumbas. La de Víctor Emilio Estrada. Sí. Encuentras monedas alrededor de la tumba. Hay personas pidiendo riqueza. Sí, tal vez, okay. Sí, porque él fue un banquero. Uh-huh. Él fue un banquero, fue hijo de un presidente aquí en el Ecuador. Uh-huh. Hay personas que confunden, piensan que Víctor Emilio Estrada fue presidente y no es así. Víctor Emilio Estrada no fue ningún presidente, él fue el hijo. El presidente fue Emilio Estrada Carmona. Correcto. Que aparte está su tumba también en el cementerio. Se cree que hizo un pacto con el diablo por endeudado y querer salir un poco de toda esta situación y se dice que el diablo le dijo, bueno, pero a cambio me das tu alma, y él, muy astuto, dijo, mandó a hacer esa tumba de cobre. Sí. Sí, pero obviamente el diablo, muy astuto, el diablo no pudo sacarlo de ahí y le echó una maldición. Esa maldición es que su alma no descansa en paz. Sí, se dice que él preguntó a alguien muy conocedor de temas espirituales que cómo podía hacer esa tumba, y le dijeron que no tenga contacto con el piso. Sí. Porque en el momento que tiene contacto con el piso, tu alma será llevada. Y si hiciste un pacto, por eso es que tiene esas patitas, ¿verdad? Que se ven muy interesantes. Otra situación, te vi en un reportaje que hiciste algo muy interesante, me parece, de un escritor, de un poeta guayaquileño. Cuéntanos. Medardo Ángel Silva. Y tú le pones mucho sentimiento a ese video, digámoslo así. Yo he visto casi todos. Es que yo creo que... Pero ese como que te emocionó. Yo creo que el personaje se lo merece. Ok. Él era un poeta. ¿Qué más de darle una conmemoración, relatándolo como tal, con un sentimiento, y así como él era muy apasionado? Ok. Él, lastimosamente, llevándose por esto mismo, se quitó la vida por la pasión, por el amor. Y también porque él estaba muy rodeado, él vivía cerca del cementerio, vivía entre todo esto de la pena, la muerte. Decidió tomar esa fatídica decisión. ¿Visitan mucho las personas esta tumba o tú la ves casi desolada en comparación a las otras? Bueno, sí está, a comparación a las demás, está diferente, o sea, no tiene mucho. Es como un personaje olvidado. No diría que olvidado, sino que tal vez no tiene el mausoleo o la tumba que se mereciera un personaje como lo que fue él. Ok, cuando tú vas a hacer tus recorridos, ¿tomas fotografías? Sí. ¿Alguna vez apareció algo extraño en fotografías que hayas tomado o no te has tomado el tiempo de revisarlas? No me he tomado el tiempo de revisarlas con detalle, pero tengo una historia. Yo, conversando con uno de los guardias del cementerio, él me contaba un poco sobre las personas que van y todo el recorrido, y que también le da un poco de pena y un poco de miedo ir para allá, para el cerro. Y bueno, él siempre está tomando fotos para enviar de reporte en el cementerio, en la Junta de Beneficencia. Y una de esas, su esposa le revisa el teléfono. A lo que la esposa le revisa el teléfono y le dice, ¿quién es? ¿Ya?
y mira lo que hay aquí adentro de las ánimas de purgatorio. Y a lo que él me muestra la foto, bueno, se ve adentro de las ánimas de purgatorio como que un rostro, se ve algo raro. Él dice, se ve como un duende, se ve una cara arrugada. Yo también le había mostrado en un video, no sé si lo viste, Ronald, que sí es algo extraño lo que está dentro de las ánimas de purgatorio. ¿Será o no será? Lo único que se sabe es que tal vez que cuando estemos caminando solos, no lo estamos. Hay muchas esculturas en el cementerio. Hay algunas que son tremendamente hermosas, que parecen que fueran de la antigua Grecia, y hay otras que son bastante extrañas. ¿Cuál te llamó más la atención de esas esculturas que tú has visto dentro del cementerio? Una de las que más me llamó la atención, yo diría que no me acuerdo el nombre de esta persona, no está, pero es una en la que está acostada, lamentándose, como abrazando la lápida. No se le ve el rostro a esta tumba, es una pena. Sí causa mucha tristeza, pues no, me imagino que es lo que se sintió al perder a este ser querido, y es lo que retrata a todos lo que sentimos. Hay muchas tumbas y lápidas que tienen la fotografía de la persona cuando estuvo en vida. ¿Tuviste conexión con alguna fotografía o alguna imagen de algo que te haya como enternecido o que te haya dado así como miedo, nervios o susto? Claro. De las fotografías que están ahí. Sí, hay bastantes, pero una de ellas sí son de esas antiguas. Justamente creo que tenía como que unos huequitos la tumba. Y esa imagen era muy fuerte, era de un señor que era muy, muy simpático, pero tenía una mirada muy profunda. Nomás no le puse más atención, pero sí fue un poco intrigante, pues no, la historia, saber quién fue, por qué habrá muerto tan joven, porque me había dado cuenta que había fallecido muy joven. Cuando entras al cementerio en tus recorridos, ¿no te siguen los gatos? ¿O los perritos o animalitos? Yo soy muy cat lover. Yo amo a los gatos. Pienso que ellos son unos seres místicos, son unos seres que atrapan mucha energía. Incluso yo tengo a mi gatito. Ellos sienten cuando algo se mueve, cuando algo está mal. Correcto. Y me llama la atención que ellos duermen tan plácidamente encima de algunas tumbas, por ejemplo, de las hermanas de la caridad. Hay bastantes gatitos que duermen ahí. Tienen su puestito encima de cada una de estas cruces. ¿Tuviste la oportunidad de visitar el cementerio que está al lado, el de los migrantes? No tuve la oportunidad, me gustaría, pero es un cementerio que pasa cerrado. No hay oportunidad de entrar y... No sé. Es un cementerio donde no hay ningún ecuatoriano, porque antiguamente solamente los que practicaban la religión católica eran enterrados en el cementerio general. Sí. Pero aquí había alemanes, suizos, holandeses que practicaban la religión protestante. Por lo tanto, ellos decidieron comprar ese terreno y lo que más hay es tumbas de niños, pero son muy hermosas. Yo en 3 ocasiones estuve haciendo investigaciones ahí, hicimos un documental y lo que más me llamó la atención de eso es que el que cuida ese cementerio es la 3ª o 4ª generación de esa misma familia. No, o sea, qué increíble. Eso el señor vivía o vive en una cabañita porque increíble. Ahora pasa cerrado porque está la aerovía. Entonces ya lo han clausurado y no hay como mucho acceso a esa parte. Sin embargo, entrevisté y me dijo, sí, mi abuelo y mi tatarabuelo comenzaron desde principios de siglo con este cementerio y como no tenían dónde dejarnos, pues nos traían acá. Y entonces le cogieron cariño a eso y pasaban cuidando todo eso. Por si en algún momento tienes la oportunidad de entrar, busca y entrevista a esa persona. Tiene casi 3 o 4 generaciones, la misma familia. Y muchos ciudadanos del exterior les mandan dinerito para que puedan hacer la poda y que puedan limpiar algo. Sí, pero es una tristeza de que no se puede entrar así nomás. Sí, siempre porque, o sea, esculturalmente y artísticamente es maravilloso. Hay unas tumbas increíbles, hay unas figuras de ángeles que la verdad, o sea, es como que si cobraran vida propia. Ese cementerio es interesantísimo. Siempre he querido ir, siempre, pero no se ha dado la oportunidad. Incluso hay historias en Quito que las tengo pendientes. Sé que pronto estaré por allá. Necesito ir, porque así mismo como hay estas tumbas milagrosas en Guayaquil, allá en Quito también. ¿Al de Durán has podido entrar?
No he podido entrar, pero sí quisiera. Más que todo, apenas yo sepa de alguna historia, es que es complicado, pues no, por el tema de seguridad aquí. Exactamente. No. Entonces es muy complicado hacer los recorridos. Incluso antes se respetaba más el tema de la seguridad, de no hacer cosas malas dentro de un cementerio. Pero aún así hay gente que no respeta. Y aún así el cementerio ya no es tan seguro como antes. Correcto. ¿Y alguna vez tuviste como que te llamó la atención algún objeto dentro de una tumba? Por ejemplo, te voy a decir, generalmente cuando visito los cementerios me llama mucho la atención de que a veces hay muñecas dentro. Y se pasan ahí 20, 30 minutos grabando porque uno quiere que se mueva esa muñeca en ese momento. Y comienza y puede pestañear o puede girar su cabeza. ¿Nunca te ha ocurrido nada de eso en tus grabaciones? ¿Con algún objeto que te haya dado como alguna señal o escuchaste un susurro o cuando editaste tu producto escuchaste Valerie? He querido poder presenciar todo este tipo de cosas, pues no. No, más bien me he sentido mal. La persona que está conmigo es no sé, pero a pesar de que he ido a muchos cementerios, no me está pasando ese tipo de cosas de que algo me ocurre, que se me mueve algo, ni alguna presencia. Pero siempre una persona que está alrededor mío me dice, Male, aquí se siente muy feo, algo está pasando, algo estoy escuchando y todo. Sin embargo, en mi persona no lo he sentido así. La persona que te graba, ¿quién es? Normalmente yo o la persona que me está acompañando. Normalmente yo sola. ¿Con un bastón? Sí, con un trípode. Lo pongo ahí, converso. Me gusta conversar mucho ante la cámara, tomarme mi tiempo. Y bueno, y de ahí siempre, normalmente voy a acompañar. ¿Nunca has sentido temor de estar sola y como que algo te dio fuerza y te dijeron no temas, que no te va a pasar nada? Como que ángeles de la guarda te rodean. A veces pienso que sí, porque... Bueno, ahí yo tengo a mi abuelito. Okay. Tengo a mi abuelito en el cementerio. Y cada vez que yo voy, aprovecho y lo visito. Eso también me da un poquito de impulso de ir, contar las historias de todos esos personajes. Porque yo creo que cada persona que está ahí tuvo una gran historia que tal vez no se pudo contar. Correcto. Y sería tan lindo que uno lo pueda como que revivir contando sus cosas buenas y todo, ¿no? Incluso, hay otras las que no son, que no tienen muchos seguidores, pero aún así dan una curiosidad. Por ejemplo, la de Eduardo Nicanor Lazo. Ok. Cuando tú vas ahí, siempre encuentras unos labios. Hay una historia de amor, porque una mujer le deja todos sus labios rojos, el sello en la cruz de su tumba. Es una historia que... ¿Qué es lo que habrá pasado ahí? Correcto, pero o sea, esta persona, don Nicanor, ¿murió recientemente? 1980 y algo, por ahí. Entonces quiere decir que es una persona que ya lo amaba en vida, tal vez. Sí. Porque no creo que sea alguna petición de amor, ni sea un cupido espiritual, no, don Nicanor. Pero siempre que vamos, todavía siguen los labios. Siempre siguen los labios se rojos. Intensifica, como que no se desvanece en el tiempo. Sí, es increíble. Siempre están ahí. Una vez, cuando fui con mi amiga, había una familiar de esta persona que había pasado y como nosotras íbamos pasando, nos preguntó, ¿ustedes son las chicas que hacen esto? Y obviamente que no, le dijimos. Y dice, es que estamos muy, muy intrigados. ¿Quién es esta mujer que besa la tumba de mi padre? Ah, era la hija. Si tú tuvieras que decir una tumba para que las personas de Guayaquil no dejen de visitarla por su magnetismo, por su misterio, por lo que sea que tú le quieras vender, ¿cuál tú dirías vayan a ver esa tumba? Definitivamente, si te encanta esto del misterio, te gustan mucho todas esas tradiciones como México, de la Santa Muerte, porque tiene que ver, muchos seguidores de la Santa Muerte también van y lo buscan a quien fue en vida Antonio Valverde, el brujo. Okay. ¿Qué pasa? Que eso no te conté, el 17 de octubre de cada año. Cada año ya mismo, pronto. Sí, ya falta poquito. Se reúnen muchas personas ahí, muchísimas. Te estoy hablando que sean más de 80, más. Okay. Alrededor a celebrarle la fecha como de un cumpleaños. Esa no es su fecha de cumpleaños
porque solamente dice 17 de octubre. Falleció, pero como no se sabe, le celebran como de cumpleaños. Y la gente va, se reúne con muchas tortas, bebidas, músicos, y es una fiesta ese día, en la mañana, tarde, hasta la noche. Mira, cuando uno habla de estos temas, el tiempo pasa rapidísimo. Entonces quiero agradecerte y creo que habrá una segunda parte porque se nos quedó muchas historias, pero también quiero que las personas visiten, porque quiero que vean tus videos, todo. ¿Cuáles son tus redes sociales y dónde más publicas? Bueno, yo estoy publicando todo mi contenido en Life of Valerie 14, ese es mi TikTok. Ahí pueden ver bastante de mis reportajes. Visito no solamente cosas, no solamente paso en el cementerio, por si acaso. Correcto. También hago cualquier tema que me parece muy curioso. Alguna historia que digo, wow, por ejemplo, qué sé yo, un hotel para gatos, cosas llamativas, historias que no se habían contado, como el hombre de Somerton, el Victor Noir del cementerio de Francia, muchas más. Y algún día hablaremos del Fórum. Sí, eso nos faltó el Fórum, esa es otra historia. Cuando hablemos de lugares misteriosos de Guayaquil, prometo invitarte. Sí, el edificio Fórum. Vayan para que lo sientan. Para Halloween vamos a hacer un programa especial y vamos a hablar de esos temas. Sí, ahí me invita. Seguro. Sí, claro. Un abrazo para todos ustedes. Esto fue Cabina del Misterio y síganla a Valerie, que la verdad que tiene un contenido muy hermoso, muy artístico también, a pesar de ser el cementerio. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo capítulo de Cabina del Misterio. Chao.